Vistas las renuncias que al cargo de ministro de Estado formulan los titulares de Relaciones Exteriores, de los nuevos ministros que van a integrar justamente el gabinete todavía de Aníbal Torres. En estos momentos están justamente aceptando la renuncia de los ministros que van justamente a salir. Vamos a escuchar lo que vienen indicando. como ministros de Estado en los despachos ministeriales, que a continuación se indican. Ministerio de Relaciones Exteriores, señor César Rodrigo Landar Arroyo. Ministerio de Economía y Finanzas, señor Oscar Miguel Graham Yamauchi. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, señor Juan Ramón Lira Loaiza. Ministerio de Transportes y Comunicaciones, señor Juan Mauro Barranzuela Quiroga. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, señor Heiner Alvarado López. Ministerio de Cultura, señor Alejandro Antonio Salas Segarra. A quienes se les agradece por los servicios prestados a la nación. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, Presidente de la República. Aníbal Torres Vázquez, Presidente del Consejo de Ministros. A continuación, el Viceministro de Relaciones Exteriores, Embajador Luis Enrique Chávez Basagoitia, dará lectura a las resoluciones supremas mediante las cuales se nombra a los ministros de Estado en las distintas carteras. Luego de la lectura de cada resolución suprema, el señor Presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo. Exitosa. Resolución Suprema número 202-2022-PCM. Lima, 5 de agosto de 2022. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y estando a lo acordado se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores al señor Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, Presidente de la República. Aníbal Torres Vázquez, Presidente del Consejo de Ministros. Exitosa. Señor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Relaciones que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demandan. Internacionalista, presidente del Instituto Peruano de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, IPEDRI, y tiene una maestría en Relaciones Internacionales y Comercio en el Instituto de Gobierno de la San Martín de Porres. En estos momentos se le acaba de juramentar como el nuevo canciller de la República. Vamos a escuchar lo que vienen indicando. Resolución Suprema número 203-2022-PCM. Lima, 5 de agosto de 2022. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y estando a lo acordado se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el despacho de Economía y Finanzas al señor Kurt Johnny Burneo Farfán. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, Presidente de la República. Aníbal Torres Vázquez, Presidente del Consejo de Ministros. Exitosa. Señor Kurt Johnny Burneo Farfán, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado
en el despacho de Economía y Finanzas que os confío? Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. Economista, él también fue ministro de la producción en el gobierno de Humala y fue viceministro de Hacienda en el gobierno de Alejandro Toledo. Bien, en estos momentos también continúa la juramentación del siguiente nuevo ministro de Estado. Con esto ya serían dos juramentaciones que justamente se vienen dando en estos momentos de todavía el premier Aníbal Torres. Vamos a escuchar lo que vienen indicando. Exitosa. Del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y estando a lo acordado se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el Despacho de Trabajo y Promoción del Empleo al señor Alejandro Antonio Salas Segarra. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, Presidente de la República. Aníbal Torres Vázquez, Presidente del Consejo de Ministros. Señor Alejandro Antonio Salas Segarra, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el Despacho de Trabajo y Promoción del Empleo que os confío. Por Dios, por la patria, por mi familia, por el Estado de Derecho y la democracia y por la fuerza laboral que sacará adelante a nuestro Perú, sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demandan. Bien, precisar que de esta manera el ministro de Cultura, Alejandro Salas, ahora es ministro de Trabajo. Recordar que él fue justamente ministro desde el 1 de febrero del 2022 y fue nombrado justamente en la partida de Cultura en el gobierno de Pedro Castillo. Asimismo, él solicitó justamente su licencia de su partido de Somos Perú. Entonces, vamos a continuar aquí escuchando la siguiente juramentación. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y estando a lo acordado se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el Despacho de Transportes y Comunicaciones al señor Heiner Alvarado López. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, Presidente de la República. Aníbal Torres Vázquez, Presidente del Consejo de Ministros. Señor Heiner Alvarado López, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el Despacho de Transportes y Comunicaciones que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. Exitosa. Ministro de Transportes y Comunicaciones Valenzuela. Ahora, recordar también que el titular del Ministerio de Vivienda, que justamente era el ministro Heiner, estaba acusado presuntamente de formar parte de una organización criminal debido a que habría adjudicado obras a empresas fantasmas o de una manera fraudulenta. Y incluso la Fiscalía justamente había abierto una investigación en su contra. Ahora él ocupa la cartera de Transportes y Comunicaciones. Vamos a escuchar lo que viene sucediendo justamente aquí en la balustrada del Salón Dorado de Palacio de Gobierno. Poder Ejecutivo, y estando a lo acordado se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el Despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento al señor César Paniagua Chacón. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, Presidente de la República. Aníbal Torres Vázquez, Presidente del Consejo de Ministros. Señor César Paniagua Chacón, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el Despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento que os confío. Sí, juro.
Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Bien, entonces precisar que en estos momentos César Paniagua Chacón es el nuevo titular de la cartera de vivienda. Y bueno, entre lo que se sabe de sus, de su perfil es que él, es una persona que ha trabajado justamente, es miembro del consejo, fue miembro del consejo directivo de OTAS. También él ha sido hace 5 años, al referir que también fue gerente de un proyecto y tiene mucho perfil justamente en esta cartera. Vamos a seguir a la expectativa de la siguiente juramentación aquí de los ministros, de los nuevos ministros que conforman la cartera del todavía premier Aníbal Torres. De Cultura a la señora Betsy Betsabeth Chávez Chino. Artículo 2. La declaración jurada de la ministra nombrada es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, Presidente de la República. Aníbal Torres Vázquez, Presidente del Consejo de Ministros. Señora Betsy Betsabeth Chávez Chino, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de Cultura que os confío. Por la defensa, por la protección, por la difusión y promoción del patrimonio cultural, sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Bien, entonces, la nueva titular de la cartera de Cultura es Betsy Chávez, recordar que ya fue congresista en las elecciones parlamentarias del 2021. Ella también ha sido ministra de Estado desde el 6 de octubre del 2022 y fue nombrada ministra de Trabajo y Promoción del Empleo por el mismo presidente Pedro Castillo. Ella también justamente fue sacada del gobierno bajo algunas investigaciones. Ahora, ella se le presentó una moción de censura también justamente en el gobierno de Pedro Castillo. En estos momentos van a subir los ministros, los recientes ministros nombrados al frente para la foto oficial. Vemos que se están acomodando los ministros y vamos a reiterar los nombres. Rodríguez Mackey es el canciller, el nuevo canciller. Alejandro Salas, el ministro de Trabajo. Jainer Alvarado como ministro de Transportes y Comunicaciones. También es el economista Artur Burneo. Betsy Chávez también está. Y también precisar entonces que justamente está también Aníbal Torres a la cabeza de este nuevo gabinete con estos cambios, que también precisar Pedro Catiusca que habían sido pactados para las 8:30, sin embargo han ocurrido retrasos y siendo más de las 9 de la noche es que se da esta juramentación. Ahora ellos están justamente dando un saludo